Yo soy Victoria Delgado y pertenezco a la Dimensión de Salud Mental, Convivencia y Drogas del Departamento del Valle del Cauca. Entonces, las políticas de drogas deben ser integrales totalmente, debes tener a la familia, debe tener las redes sociales, como los voluntarios, los bomberos, defensa civil, la policía, debe tener a las instituciones educativas, a las instituciones gubernamentales y organizaciones públicas, privadas y las empresas. A veces se nos olvida un poco las empresas, pero hacen parte de un factor muy importante para la prevención y la atención de la salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas de los empleados. La política pública realmente nace desde la necesidad o el problema que encontramos, en este caso el consumo, y el consumo cada vez a menor edad. De esa agenda política y las necesidades que se encuentran territorialmente y los responsables y competencias que son el tercer sector. Estas políticas son el resultado de todo ese proceso de movilización social, político y privado, donde se ha consensuado en la población civil y se ha tomado decisiones desde lo comunitario, estatal y entes políticos. Los elementos para identificar la existencia de la política son la implicación del gobierno, la percepción de los problemas y la definición de los objetivos. Todo el proceso de investigación, todo el proceso de normatividad y los consensos socioinstitucionales. Esta existe siempre y cuando las instituciones estatales asuman toda la rigidez de la situación, del caso y de la problemática, para poder alcanzar los objetivos que se tienen. ¿Qué elementos se deben tener para la construcción de una política pública que se hagan, que pasen al acto, la acción? No podemos quedarnos solamente en el discurso, en el sentarnos, a veces vamos a comités y comités y comités y hablamos y hablamos y hablamos y como que se van quedando los compromisos ahí. Debemos también empezar a pasar al acto. O sea, a veces nos quedamos con la tarea del momento y hacemos una parte. Es importante que hagamos como esa reflexión de hacia dónde lo estamos haciendo y si estamos de verdad pasando, o cuando se va el funcionario que tenía esa responsabilidad, ¿quién la asume? También es importante que no sea el nombre de un funcionario el que tiene la responsabilidad, sino la institución. A veces el funcionario se va o no socializa esa información con su equipo de trabajo, con su superior. Es importante que pasemos al acto en eso, para poder hacer todo el conjunto de toma de decisiones. Hay que decidir que hay una problemática. En el caso que nos compete, las drogas. Decidir que se debe resolver. ¿Cómo? Desde unos intentos que se hacen, desde las acciones que cada uno de nosotros como instituciones tiene. Decidir la manera de proceder. ¿Cómo vamos a proceder ante las problemáticas de diferentes localidades? Cali es un municipio muy grande y las necesidades que tiene Cali son muy diferentes a las que puede presentar Ulloa, Candelaria, Versalles. Además, así como también tiene otros referentes de acción, otras entidades de protección, otras entidades que luchan por la justicia, que posiblemente en los municipios pequeños y tan aledaños va a ser un poco más complejo encontrar, imposible, pero va a ser un poco más complejo generar la articulación. Dependiendo de toda esta utilización de las autoridades del Estado, se generan las obligaciones y los derechos hacia los ciudadanos, pero también es importante entender que tanto los ciudadanos tenemos derechos, tenemos también deberes para hacer cumplir toda esta normatividad y política que se ha legislado. Estas respuestas a situaciones son consideradas desde los problemas que se requieren para la intervención pública, que es lo que vamos a hacer en este momento. En el ámbito global,
La posición internacional de Colombia frente al fenómeno de la oferta y el consumo. Hay 3 convenciones internacionales que se hacen cada año, donde se centra a hablar sobre la problemática de las drogas. Como lo decía Yamir, antes lo veíamos todo desde un plano desde la justicia, entonces tanto la persona que vendía la sustancia como el sujeto que la consumía estaban siendo vistos como sujetos del delito. En este momento, desde las políticas internacionales, lo estamos viendo desde el sujeto de la salud. Entonces estamos buscando y reconociendo que hay una alteración mental cuando hay un consumo de sustancias psicoactivas. Aún hay países que lo asumen como del delito, y eso es parte de la discusión que aún se hace en estas convenciones internacionales. Como los países orientales, pues que hay pena de muerte. Y porque es importante verlo desde el sujeto de la salud, porque lo estamos viendo desde una perspectiva de derechos humanos y el derecho a la vida. Si tenemos derecho a la vida, de tener una vida digna, entonces desde ahí es que entra el sujeto a que lo veamos nosotros. Es muy importante que todas estas políticas sean creadas de acuerdo a unos estudios en base a la evidencia. No estudios que, es que por aquí me contaron que esto funciona, no sabemos si es verdad o si estamos generando otro daño. Es importante que haya un estudio basado en la evidencia. Desde allí, lo que les decía, la eliminación de la pena de muerte y de la cadena perpetua relacionada con los temas de drogas es algo de lo cual se ha ido avanzando en estas convenciones de Ginebra. Estas políticas de drogas deben apuntar a minimizar el estigma, porque en nuestros territorios, además, hemos estado en una cultura de ese chico es un desechable, ese chico no lo quiero en mi familia, sáquelo de por aquí. Y es importante que nosotros que somos las entidades veamos a ese sujeto como el sujeto que necesita vincularse a una sociedad, que necesita volver a trabajar, que necesita que las EPS le brinden la atención necesaria, que nosotros como institución y como vecinos lo acojamos de la mejor manera posible. Siguiente. Sí, señora. ¿Cuáles son las instancias para la definición y la coordinación de la política de drogas? Las recomendaciones de la Comisión Internacional, aceptar la problemática, que es un asunto social y no militar, aunque necesitamos del apoyo militar, pero es una situación que nos compete a todos como comunidad. Terminar con la criminalización, la marginalización, la estigmatización de las personas que usan drogas, pero que se están autoflagelando, no están haciendo daños a terceros en este momento. Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas, especialmente el cannabis, a fin de socavar el poder del crimen organizado. También asegurar que esté disponible la variedad de modalidades de tratamiento, incluyendo en los casos de inyectables metadona, buprenorfina y otros programas asistidos desde otros enfoques. Aplicar los principios y políticas de los derechos humanos y la reducción de daños tanto a personas que usan drogas como a aquellas involucradas en los segmentos inferiores de mercados ilegales. La institucionalidad en la materia de drogas y en nuestros territorios. En el Plan de Desarrollo 2014-2018, en el objetivo número 5, nos encontramos que es importante todo el fortalecimiento institucional desde la política integral contra las drogas con un enfoque de derechos, la oferta, que es el Plan Nacional de Intervención Integral para la Reducción, la oferta y demanda o consumo, que es donde se diseña y se implementan las alternativas de intervención, la oferta y demanda, que es donde está el control del fenómeno del microtráfico y narcotráfico. La demanda consumo, que es donde entramos los que estamos aquí en el momento hoy, que es la prevención al consumo. Y la prevención de consumo de otras sustancias a las personas que ya consumen alguna. Oferta y el consumo, que ya es el control, ahí sí ven, el control de la entrada al país de nuevas sustancias.
En el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el que rige toda la normatividad a la que estamos adscritos en este momento, nos encontramos la Secretaría Técnica, que es de acuerdo al decreto 2897 del 2011, donde dice que este es el que ejerce la dirección de la política contra las drogas y actividades relacionadas en el Ministerio de Justicia y Derecho. Y como invitados tenemos los comandantes, los directores de departamentos para la prosperidad social, la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial, UNOD y otras instituciones. ¿Quiénes pertenecen al Consejo Nacional de Estupefacientes? En los territorios, perdón. El gobernador, quien preside, en nuestro caso la gobernadora, el alcalde distrital o municipal, secretaria de salud, secretario de educación, gobierno, convivencia y seguridad, agricultura, de medio ambiente, el procurador general, comandante de la Policía Nacional, director regional de bienestar familiar, jefe del Instituto Seccional de Medicina Legal, comandante de cada una de las fuerzas militares, autoridad departamental encargada de medio ambiente, dirección seccional de fiscalía, CTI, defensor, DIAN, SENA, UAC, unidad de parques nacionales y coordinador de restitución de tierras y la academia. Como verán, claro que sí. Siguiente. Pues como pueden ver, el Consejo está integrado por todos los actores. Sí. La Coordinación Nacional de la Política de Drogas tiene unos lineamientos de política y Secretaría Técnica al Ministerio de Justicia, la reducción del consumo y la reducción de la oferta, así como los consejos territoriales de estupefacientes, que son los que están en los departamentos y en algunos municipios. Las áreas integrales de la política son consumo, microtráfico, comercialización, tráfico, producción y cultivos ilícitos. Desde donde generamos la lucha contra el crimen organizado, desarticulando las redes criminales, la lucha contra el lavado de activos, la interdicción, la protección de comunidades, el mejoramiento de la convivencia y los espacios libres de drogas. Buscando siempre esta intervención integral y sostenible, que es el enfoque territorial, enfoque de salud pública, enfoque de derechos humanos, enfoque de desarrollo humano, que ustedes como sabrán, el enfoque de desarrollo humano tiene mucho que ver con la potencialización de las capacidades. Entonces es importante reconocer esas capacidades que hay como sujeto y como miembro de un contexto definido. ¿Cómo se creó toda esta política departamental? Desde la Ley 30, pasando por la Política Nacional de Reducción, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Plan Nacional de la Promoción de la Salud, la Prevención, la Atención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia y el Plan de Desarrollo Territorial. Y desde allí entonces hacemos todo el análisis, estudio para crear la política departamental. ¿Cuáles son las alternativas de respuesta integral que se encuentran en el plan? Reducción de la oferta, reducción del consumo, los temas transversales y fortalecimiento institucional. Desde estas alternativas tenemos unas actividades puntuales que tiene cada integrante de la mesa y le vamos dando respuesta de acuerdo a las actividades que nos corresponden de nuestra competencia.